No me la quitó la muerte, mis niños. No me la quitó el hambre, no me la quitó una guerra, ni un camino, ni una enfermedad de esas que llegan sin pedir permiso y te dejan la casa vacía. No, a mi hija me la quitó mi propia hermana mientras yo todavía respiraba, mientras yo todavía tenía leche en el pecho del dolor de extrañarla, mientras yo todavía guardaba en la falda el olor de su cabecita cuando se me dormía encima. Y lo peor no fue nomás eso. Lo peor fue que cuando quise recuperarla, cuando empecé a gritar la verdad con la poquita voz que me iba quedando, nadie me creyó, nadie. Al contrario, me miraban con esa cara con que se mira a las mujeres que ya no encajan en el dolor permitido. Me decían que me calmara, que aceptara, que pensara en la niña, que no armara escándalo. Y poquito a poquito, con la misma facilidad con que se corre un mueble de lugar, el pueblo entero fue acomodando la historia para que la loca fuera yo. Pobrecita Tomasa, decían, se le reblandeció la cabeza desde que enviudó. Hay que entenderla, perdió al marido y ahora se le metió la idea. Dice que la niña es de ella. Pero si todos vimos que la dejó, miren qué fácil, qué sencillo es para la gente levantar una mentira cuando la verdad les incomoda. Qué rápido aprenden a repetirla. Y qué sola se queda una mujer pobre cuando el que le roba tiene mejor reputación, mejor techo y mejor ropa para ir a misa. Yo me llamo Tomasa del Refugio, aunque ya casi nadie me dice así. En el pueblo me decían primero Tomasita, luego Doña Tomasa cuando se me fueron marcando las arrugas y durante muchos años a mis espaldas me decían la loca del camino real, la que andaba diciendo que le habían robado a la hija, la que se quedaba parada afuera de la escuela mirando por la cerca, la que se persignaba cada vez que pasaba frente a cierta casa, la que hablaba sola, la que no superaba, la que no aceptaba. Pero yo sí aceptaba una cosa, mis niños. Aceptaba la pobreza, aceptaba el cansancio, aceptaba haber enterrado al hombre que amé, aceptaba hasta la crueldad de la vida. Lo que nunca acepté fue la mentira. Y por eso hoy se los voy a contar todo, enterito como fue, no para que me tengan lástima. La lástima ya no me sirve de nada. Se los voy a contar porque hay historias que si una no las deja dichas, se mueren dos veces, una en la carne y otra en la memoria. Y yo ya no vine a esta edad a seguirle regalando silencio a quienes me arrancaron media vida. Mi hermana se llamaba Estela. Era 2 años mayor que yo y desde chiquillas aprendimos a vivir como viven las hermanas nacidas en casas pobres, compartiendo todo hasta lo que no queríamos compartir. La cama, la ropa, las trenzas, los regaños, el pedazo más duro del pan, el turno de ir por agua, el jabón cortado en tiritas para que durara más. A veces la gente cree que la sangre garantiza ternura. No siempre. A veces la cercanía cría cariño, otras veces cría comparaciones, cuentas viejas, pequeñas envidias que se van fermentando despacio, calladas, hasta que un día ya no se parecen a nada inocente. Estela era bonita de un modo que se notaba luego. Piel clara, pestañas largas, pelo lacio y negro, cintura fina. Yo salí morena como mi madre, de huesos más toscos, de manos grandes, de pies duros para el trabajo. A ella le quedaban bien hasta los vestidos prestados. A mí me quedaba bien cargar cubetas, no lo digo con amargura. Así era, mi madre lo sabía. Mi padre también. Y en las casas donde falta casi todo, hasta la belleza se convierte en especie de moneda. No crean que de niñas nos odiábamos. No. Jugábamos con muñecas de trapo, nos espantábamos juntas en las noches de tormenta, nos peinábamos una a la otra sentadas en el umbral de la cocina. Pero desde temprano empecé a notar que con Estela la gente tenía una suavidad
que conmigo no. A ella le decían que cuidara sus manos para cuando se casara. A mí me daban el costal y me decían que apurara el paso. A ella le celebraban cuando cantaba en la iglesia. A mí me celebraban cuando no me quejaba. Ella aprendió a gustar, yo aprendí a servir. Mi madre, que en paz descanse, decía que de las dos yo era la más recia. Tú aguantas, me repetía, y uno no sabe el daño que hacen ciertas frases cuando se dicen como elogio, porque luego la vida te toma la palabra. Luego creen que como aguantas, no te duele. Como si la resistencia apagara el sufrimiento, como si ser recia fuera lo mismo que no romperse. Estela se casó primero con Julián Barrera, hijo del dueño de la tienda grande del pueblo. No eran ricos de ciudad, pero al lado de nosotros sí vivían mejor. Tenían techo bueno, piso parejo, una bodega atrás, 2 vacas lecheras y un apellido que abría puertas en la cabecera. Se casó de blanco, con velo prestado y flores que trajeron desde lejos. Yo me acuerdo que aquella tarde la vi irse en la camioneta adornada y sentí 2 cosas al mismo tiempo: orgullo de verla tan bonita y un pellizco aquí adentro, como si el destino me estuviera enseñando de lejitos qué se les daba a unas mujeres y qué se les negaba a otras. Yo me casé después con Leandro. No tenía tienda, ni apellido de peso, ni manos suaves. Era jornalero, era bueno para el campo y malo para quedarse quieto. Se reía con toda la boca. Cuando llegó a pedirme, traía los zapatos llenos de tierra y la camisa sudada del trabajo. Mi padre hizo una mueca, como diciendo que no era gran cosa. Mi madre lo miró y luego me miró a mí. Supo. A veces las madres saben cuando una muchacha por fin está viendo a alguien que no le habla desde arriba. Leandro y yo no tuvimos boda bonita, tuvimos boda humilde, de comida suficiente y música prestada, pero nos teníamos ganas de empezar juntos y eso, para mí, valía más que cualquier mantel nuevo. Nos fuimos a vivir a un cuarto de adobe, al otro lado del arroyo, en un terreno que un tío suyo nos dejó usar mientras levantábamos algo mejor. No había lujos, ni de cerca. El agua se acarreaba, el humo del fogón se nos quedaba pegado en el techo. En invierno se colaba un viento que parecía traer agujas, pero era nuestro cansancio, nuestro pedazo de cielo, nuestra hambre compartida y nuestra risa cuando alcanzaba. Con Leandro aprendí lo que era descansar el alma al lado de alguien. No crean que era perfecto. Ningún hombre lo es. Se enojaba rápido cuando algo salía mal. A veces se le metía un orgullo muy bruto, pero nunca me levantó la mano, nunca me humilló delante de otros, nunca me hizo sentir menos. Cuando yo me enfermaba, aunque fuera de un simple resfriado, él se acomodaba como podía para prender el fogón y hacerme té, todo chueco y desabrido, pero suyo. Y para una mujer criada entre mandatos, que un hombre te cuide sin sentir que te está haciendo favor es casi un milagro. Nos tardó en llegar el hijo, o mejor dicho, la hija. 3 años de matrimonio y nada. En el pueblo empezaron los cuchicheos, que si yo venía fallada, que si tanta cargadera desde niña me había secado por dentro, que si Leandro debía buscar otra mujer antes de que se le fuera la juventud. A esas alturas Estela ya llevaba 2 pérdidas encima, 2 embarazos que no cuajaron. 2 veces la vi regresar de la cabecera con los ojos hinchados, vacía, más silenciosa de lo normal. Yo la abrazaba. Ella se dejaba, pero en su modo de quedarse quieta había algo extraño, como si el dolor la hubiera vuelto dura por dentro, como si quisiera y no quisiera ser consolada por mí.
Cuando por fin me embaracé, sentí miedo antes que alegría, miedo de perderlo, miedo de ilusionarme, miedo de esas cosas que se dicen con el cuerpo, aunque no se nombren. Leandro, en cambio, andaba como loco de contento. Me cuidaba que no cargara tanto, que no me agachara, que no caminara sola de noche. Me hizo una cuna de madera con tablitas que sobró de una barda y la lijó con tanta paciencia que parecía estar puliendo el futuro. Mi niña nació en septiembre, con la lluvia todavía viva en los cerros y un olor a tierra mojada que me sigue dando ternura cuando lo recuerdo. Le puse Guadalupe, como mi madre. Leandro quiso decirle Josefina por una tía suya, pero en cuanto la vio, envuelta en la manta vieja con flores deslavadas, se le ablandó el orgullo. «Que se llame como tú quieras», me dijo, «no más que no se me vaya a parecer al hocicón de tu padre». Nació chiquita, morenita como yo, con una manchita café junto al hombro izquierdo y el llanto finito, terco. Yo me pasaba horas mirándola dormir. Hay mujeres que se convierten en madres con facilidad. Yo me convertí con asombro. Cada gesto suyo me parecía un prodigio. Cada vez que estiraba los deditos, cada vez que arrugaba la boca buscando leche, cada vez que me prendía la mano con esa fuerza de recién llegada que no se explica, yo sentía que el corazón se me hacía demasiado grande. Estela la cargó cuando tenía 8 días. Todavía me acuerdo. Entró a la casa con un vestido color mostaza y un perfume que no era de por aquí, algo dulce que su marido le traía de la cabecera. Se lavó las manos con cuidado y me dijo, «A ver, préstamela tantito». Se la di. ¿Cómo no se la iba a dar? Era mi hermana. La sostuvo de una manera rara, muy quieta, como si quisiera aprendérsela completa de una sola mirada. Le besó la frente y luego me dijo algo que entonces no entendí del todo. «Qué suerte la tuya, Tomasa». No lo dijo con maldad abierta, pero tampoco con alegría limpia. Era otra cosa. Un huequito en la voz, una punzada envuelta bonito. Yo, cansada y llena de leche, no quise pensar mal. Hay verdades que llegan primero como una incomodidad y una, por cariño o por costumbre, las ahuyenta. Pasaron los años chiquitos de Guadalupe, esos que a una se le quedan pegados en el pecho para siempre. El primer dientito, la primera vez que dijo «amá». El modo en que se agarraba de la falda de Leandro cuando él llegaba del trabajo, el susto de su primera fiebre, su risa cuando la bañábamos en una tina de lámina en el patio, el barrito seco en las rodillas, el pelo siempre oliendo a sol. Mi hija tenía una manera de mirarme que todavía hoy me hace daño recordar, como si el mundo entero fuera seguro mientras yo estuviera cerca. Y eso fue exactamente lo que me arrancaron. Leandro murió cuando Guadalupe tenía 4 años y medio. No fue una muerte larga de esas que te dejan irte despidiendo. Fue una de esas desgracias estúpidas que pasan en los campos y que luego la gente cuenta en 2 frases, como si con tan poco pudiera explicarse el hueco que dejan. Había salido con otros hombres a descargar costales de fertilizante cerca del puente viejo. Llovía desde la madrugada. El camión patinó en el barro. Uno de los costales se vino encima, luego otro, y luego el cuerpo de mi marido quedó debajo de una lámina mal asegurada que se soltó en el movimiento. Cuando me avisaron, yo estaba lavando trastes. Guadalupe jugaba con una muñeca de trapo a mis pies. Me acuerdo porque el agua estaba fría y el jabón casi se me resbaló de las manos cuando vi entrar a Bernabé, el vecino, con la cara más pálida que de costumbre. Hay minutos que te parten la vida en 2, aunque duren nada. Ese fue el mío. No les voy a describir el velorio con detalle, porque todavía me huele. Vela derretida, café recalentado, llantos de mujer,
Hombres hablando bajito en el patio, como si la muerte pudiera respetarse con el volumen. Guadalupe dormida en mis piernas, sin entender por qué tanta gente me apretaba la cabeza contra el hombro y repetía: «Aguanta, hija, resígnate, ahora tienes que ser fuerte». Qué rápido le dicen a una que sea fuerte cuando lo que una necesita es que le devuelvan a su muerto. Después del entierro vino lo otro, lo que casi nadie cuenta porque no se ve tan trágico desde afuera, pero también mata. La realidad, el jornal de Leandro se acabó con él. Las deudas pequeñas empezaron a estirarse. La renta del terreno, la tienda fiada, el maíz, el aceite, los guaraches de la niña. Yo lavaba ropa, sí, hacía tortillas para vender a veces, pero no alcanzaba. No alcanzaba porque la tristeza también vuelve torpes las manos. No alcanzaba porque una mujer sola con una niña pequeña y sin estudios, en un pueblo donde todos creen tener opinión sobre su vida, nunca empieza del mismo lugar que los demás. Fue ahí cuando Estela se volvió indispensable. O eso creí. Llegaba con leche para Guadalupe, con una bolsa de frijol, con pan dulce, con ese tono de hermana buena que tanto le celebraban todos. Se sentaba en mi cocina y me decía: «No puedes seguir así, te vas a enfermar. La niña necesita estabilidad, déjame ayudarte». A veces yo aceptaba lo material, pero me picaba por dentro otra cosa. El modo en que miraba a Guadalupe. La peinaba demasiado despacio, le limpiaba la boca con demasiada ternura. Le compraba moños, zapatos, vestiditos que yo no podía darle. Y mi niña, que era una criatura y no entendía de límites adultos, se dejaba querer. Iba corriendo a abrazarla cuando llegaba. Le decía tía Tella con esa lengua enredada de la infancia. Yo debería haber sentido alivio de tener a alguien cercano que la amara. En lugar de eso, empecé a sentir una alarma bajita, tonta, que me avergonzaba. Porque uno se regaña a sí mismo cuando el peligro viene disfrazado de ayuda. «No seas malagradecida, Tomasa», me decía por dentro. «Es tu hermana, te está tendiendo la mano». Mi padre, que nunca fue hombre de consuelo, empezó a repetir que quizá yo debía irme unos meses al norte, a los cortes de tomate, como hacían otras mujeres del rumbo. Allá pagaban mejor. Allá una podía volver con dinero de verdad y no con puñitos de monedas. Mi madre lloraba nomás de pensarlo, pero tampoco veía muchas salidas. Estela fue la que más insistió. «Yo te cuido a la niña», me dijo una tarde, mientras Guadalupe dormía la siesta con la boca entreabierta. «No más unos meses, en lo que te alivianas. Aquí come, aquí duerme, aquí la llevo al doctor si se enferma. Tú te vas, juntas dinero, vuelves y ya con eso resuelves un poco». No saben la puñalada que me dio solo oírlo. Yo no quería irme, no quería separarme de mi hija ni una semana, mucho menos meses. Pero el hambre tiene una forma muy sucia de arrinconar. Te va convenciendo de que cualquier cosa que parezca alivio merece intentarse. Además, Estela tenía casa amplia, marido con negocio, una vida más estable. Todo el mundo dijo que era lo sensato. Ni la va a sentir. Está chiquita. Con Estela va a estar bien cuidada. Peor es traerla batallando. ¿Cómo odio esas frases, mis niños? Peor es traerla batallando. Como si la pobreza le quitara a una madre el derecho de serlo. Como si el poco dinero de otra mujer valiera más que los brazos de una. Me resistí semanas enteras. Estela no aflojaba. Llegaba con argumentos, con paciencia, con un modo de hablar que me hacía sentir egoísta por no aceptar. Una mañana me llevó incluso a la casa de otra mujer del pueblo que había ido al corte y regresado con suficiente para poner un puestito de fritangas. Quería mostrarme el ejemplo, quería sembrarme la idea completa.
Yo ya estaba cansada, flaca, con la mente hecha caldo de preocupación. Y entonces pasó algo que terminó de empujarme. Guadalupe se enfermó del pecho. No gravísimo, gracias a Dios, pero sí con fiebre y una tos que me heló el alma. El médico de la cabecera recetó medicamento que costaba más de lo que yo tenía junto. Estela sacó el dinero sin que yo se lo pidiera. Pagó, compró el jarabe, compró fruta. Se quedó una noche sentada conmigo, mojándole la frente a la niña. Yo la miraba en silencio, agradecida y humillada al mismo tiempo. Esa mezcla es peligrosa, te vuelve más fácil de manejar. A los pocos días, con Guadalupe mejorando, me dijo: «Ya viste, aquí no le faltará nada. Te vas por 3 meses y vuelves. No más 3. 3 meses». Yo me agarré de esa frase como quien se agarra de una tabla en medio del río. 3 meses no eran una renuncia, eran un sacrificio, un mal rato, algo temporal. Me repetí esa palabra hasta convencérmela. Temporal, temporal, temporal no lo era. Antes de irme, Estela me dijo que había que hacer un papel para que, si la niña se enfermaba o se ocupaba inscribirla al preescolar, ella pudiera mover trámites mientras yo estaba fuera. Yo no sabía leer bien, apenas juntaba las sílabas. Es de esas vergüenzas que las mujeres de mi tiempo aprendieron a disimular. Fui a la cabecera con ella. Entramos a una oficina chiquita donde un señor con corbata floja, bigote manchado de café y modales de no querer complicarse, nos habló rápido, usando palabras que no entendí del todo. Estela me resumía: «Es nomás autorización para que yo firme por ti si hace falta. Tú pon tu huella aquí». Puse mi pulgar donde me dijeron, no una vez, varias. El hombre secó la tinta con un gesto cansado. Yo pregunté si no hacía falta más. Estela me tomó del brazo. «Ya estuvo, hermana. No estés nerviosa. Hoy, a esta edad, todavía sueño con esas hojas. Sueño con mi dedo cayendo una y otra vez donde me indicaban. Sueño con la tinta negra extendiéndose como una mancha que no iba a quitárseme nunca. El día que me fui, Guadalupe traía puesto un vestidito amarillo que Estela le había comprado. Le hice 2 trenzas cortitas, le dejé mi rebozo un rato para que jugara a taparse como yo. Le canté hasta que se me quebró la voz. Ella no entendía bien por qué su mamá se iba a subir a un autobús con otras mujeres del pueblo, cargando una maleta prestada y unos guaraches buenos. Le dije: «Regreso pronto, mi amor, muy pronto. Te traigo una muñeca grande y unos listones rojos». Me abrazó del cuello y me dijo, en ese tono que se le ponía cuando estaba a punto de dormirse: «No tardes, amá. Eso fue lo último limpio que tuve». Me fui al corte, sí, al norte, a una tierra seca que no era la mía, con un sol cruel y unos dormitorios donde las mujeres roncaban de puro cansancio. Trabajábamos desde antes de amanecer. Las manos se me rajaban con el tomate, la espalda me ardía, los pies parecían de piedra al final del día, pero todo lo aguantaba pensando en Guadalupe. Todo lo medía en su cara, un surco más para sus zapatos, 2 cajas más para pagarle cuadernos, otra jornada para regresar con algo digno. Cada domingo, si había cómo, mandaba recado. A veces una carta dictada a otra mujer que sabía escribir mejor, a veces dinero en sobre, a veces un mensaje con alguien que volvía antes. Estela me respondía esporádicamente: «La niña está bien, no te preocupes, ya hasta canta en la iglesia. Te extraña, pero se calma. Come muy bien». Todo en tono correcto, nada raro, nada que, de lejos, me prendiera la alarma por completo, pero yo extrañaba hasta enfermarme. Me dolían los brazos de no cargarla. La oía llorar en las noches aunque no estuviera. Me levantaba sobresaltada pensando que se me había caído de la cama. Una madre separada de una hija chica no duerme entera.
Los 3 meses se me hicieron 6, no porque yo quisiera, porque el patrón nos pagó tarde, porque una compañera se cortó la pierna y hubo que cubrirla para que no nos echaran a todas, porque el dinero no rendía como dijeron, porque cuando ya casi estaba lista para volver me entró una infección en una muela y gasté más de lo previsto. Pero siempre tuve claro que volvería. Jamás, ni una sola hora de mi vida, pensé que mi hija dejaría de ser mía por ese tiempo. Cuando por fin junté lo que me parecía suficiente y tomé el autobús de regreso, venía cansada, sí, pero con el corazón latiendo bonito. Compré en el camino una muñeca de plástico de esas de pelo duro, azul en los ojos, y 2 pares de listones, unos rojos y unos blancos. También una blusa para mi madre y un pañuelo para Estela, porque una es así de ingrata con una misma. Hasta para quien va a clavarte el cuchillo guarda cortesía. Llegué al pueblo al caer la tarde. No fui primero con mi madre. No fui a dejar la maleta. No fui ni a lavarme la cara del camino. Me fui derechito a la casa de Estela. La puerta estaba abierta. Escuché risas adentro. Risas de mujer, de niña, trastes moviéndose, la radio bajita. Se me acomodó el alma. Iba a entrar diciendo, ya regresé. Iba a cargar a mi hija, iba a olerle el pelo, iba a prometerle que no volvería a irme tanto. Eso creía. Entré. Guadalupe estaba en medio del patio, sentada en un banquito, mientras Estela le peinaba el cabello con una paciencia dulce. Mi hija traía un vestidito azul que yo no conocía. Tenía las piernas más largas, la cara más afinada. Estaba tan bonita que se me cortó la respiración. Solté la maleta. ¡Guadalupe! La niña volteó. Sus ojos se abrieron, sí, sorprendidos. Pero no vi en ellos lo que llevaba meses imaginando. No vi el alivio brutal, el brinco, la corrida hacia mí. Vi desconcierto, una especie de vergüenza. Estela, sin soltarle el cabello, la apretó apenas con la mano en el hombro. «Mira quién llegó», dijo, muy tranquila. Yo me acerqué, ya llorando. «Mi amor, ya vine, mira lo que te traje». Quise abrazarla. La niña dio un paso hacia atrás, pequeñito, casi nada, pero yo lo sentí como si me hubiera empujado un muro. «No le vayas a manchar el vestido», dijo Estela, todavía serena. «Viene del camino». Esa frase, tan tonta, tan simple, fue la primera piedrita que anunció el derrumbe. «¿Qué haces?», le dije. «Déjame cargarla». Estela soltó por fin el peine, se levantó despacio y me miró con una cara que yo no le conocía. No era sonrisa, no era enojo abierto, era decisión. «Tomasa, la niña se alteró mucho contigo cuando te fuiste. Nos costó trabajo calmarla. No llegues así». Yo me quedé helada. «¿Cómo que no llegue así? Soy su madre». Guadalupe empezó a juguetear con la orilla del vestido. No se acercaba, no lloraba. Nomás me veía como una criatura ve a alguien que le resulta familiar y extraño al mismo tiempo. Eso me partió en un segundo. «Ven, hija», le dije bajito, hincándome. «Mira, te traje tu muñeca». Se la mostré. La miró con interés, pero no vino. Estela se inclinó hacia ella. «¿Qué se dice?» Mi niña, en voz baja, dijo: «Gracias, gracias, no amá, no mami, gracias». Se me cayó el mundo. Julián, el marido de Estela, salió entonces de la cocina secándose las manos. Me saludó como si yo hubiera llegado de visita nomás. «Ah, ya regresaste. Qué bueno, qué bueno». No preguntó por el camino. No preguntó si me quedaría. No preguntó nada. «Me la voy a llevar», dije, ya con la voz temblando. «Vengo por Guadalupe». Y ahí empezó el verdadero infierno. Estela cruzó los brazos. «No, Tomasa, no». Así, sin más. «¿Cómo que no? La niña está mejor aquí. Todavía me cuesta describir lo que sentí. No es que me enojara de golpe. Primero fue una incredulidad tan grande que casi parecía risa.
como si estuviera oyendo una barbaridad sin pies ni cabeza. «No seas tonta», le dije. «Claro que está aquí mientras yo volvía. Ya volví. Dame a mi hija». Ella negó con la cabeza. «No entiendes. Se acostumbró. Aquí tiene escuela, cuarto, comida, rutina. Allá contigo va a volver a lo mismo. Inestabilidad, carencias. Anda inquieta desde que te vio». Me acerqué a Guadalupe. Ella retrocedió de nuevo y se pegó a la falda de Estela. No saben lo que hace un gesto así dentro del cuerpo de una madre. «¿Qué le dijiste?», susurré. Estela endureció la cara. «Nada más la verdad que puedo sostener, que aquí tiene mejor vida». Yo empecé a hablar más fuerte. No me acuerdo exacto de las palabras. Sé que le grité que se estaba volviendo loca, que cómo se atrevía que me devolviera a la niña ese mismo instante. Julián se metió en medio. Estela tomó a Guadalupe en brazos, como cuando se protege algo valioso. Mi hija empezó a llorar, asustada por el griterío, no porque no me quisiera, porque la habían tenido suficiente tiempo lejos de mí como para desordenarle el amor. Julián me llevó casi a empujones hacia la salida. «Cálmate, Tomasa. Estás alterada. Es mi hija. Bájale a la voz. Vas a espantarla más. Me la voy a llevar». Entonces Estela dijo algo que me dejó sin aire. «¿Tú la dejaste?» Así, con toda la calma del mundo, yo me zafé de Julián y la miré como si de repente hubiera visto su verdadera cara debajo de otra. «La dejé contigo unos meses. La dejaste y firmaste papeles», respondió. «Ya no vuelvas a hacerle daño entrando y saliendo de su vida según te convenga». Fue ahí cuando entendí, de golpe y sin que me faltara ni una pieza, qué había sido aquella oficina, aquellas huellas, aquella prisa para que yo firmara. Sentí el sudor frío bajarme por la espalda. Quise decir algo y no me salió. Me tambaleé. «¿Qué papeles?» «Los que te expliqué. Me dijiste que era autorización temporal». «No fue lo que firmaste». No sé si grité o me quedé muda. Solo recuerdo que corrí a quitarle a Guadalupe. Sí, corrí como animal herido. Ella chilló. Julián me sujetó por detrás. Estela empezó a pedir ayuda. Los vecinos asomaron las caras. En menos de 2 minutos ya había gente en la entrada. Gente oyendo una versión recortada, cómoda, donde yo era la viuda fuera de sí, que quería arrancarle una niña a la hermana que la había criado mientras ella andaba quién sabe dónde. Así de rápido se arma una infamia. Esa noche me fui a casa de mi madre con el pecho convertido en piedra. Llegué sin Guadalupe, sin la muñeca, sin listones, sin dignidad. Mi madre me abrió y supo que algo se había torcido de un modo irreparable. Me senté en el catre y nomás repetía: «No me la quiso dar, no me la quiso dar». Mi padre, al enterarse, soltó una frase que todavía me repugna: «Pues piénsalo bien, quizá es lo mejor para la niña». Yo quise aventarle lo primero que tuviera a la mano. «¿Lo mejor? ¿Que me la robe mi hermana? No te la robó, la está criando. Tú te fuiste». Mi madre lloraba en silencio. No me defendió de inmediato. Eso también duele. La pobreza vuelve cobardes a muchos. Si la niña iba a tener comida y escuela en otra casa, aunque esa casa la consiguiera con mentira, muchos prefirieron acomodarse ahí para no mover nada. Al día siguiente fui a buscar al comisario. Todavía recuerdo el olor a papel húmedo y tabaco en su oficina. Le conté todo, lo de los papeles que yo no entendí, lo de mi regreso, lo de mi hija escondiéndose de mí porque algo le habían metido en la cabeza. Él me oyó con esa cara de hombre que ya decidió antes de terminar de escuchar. «Tu hermana trajo documentos», me dijo. «Hay constancia, custodia». «¿Custodia de qué? Yo no la entregué. Tú firmaste». No sé leer bien, me engañó. Me miró largo, fastidiado. «Pues haber sabido lo que firmabas.
qué frase tan cobarde. Qué fácil es culpar al engañado cuando el engañador viene mejor peinado. Fui con el padre de la iglesia. Le dije que, por el amor de Dios, hablara con Estela, que ella sabía que esa niña era mía, que yo jamás la renuncié. Me respondió con voz compungida: «Hija, no dejes que el dolor te haga cometer injusticias. La pequeña ya hizo vínculo en esa casa. No pienses solo en ti, no pienses solo en ti». Otra frase que se clava, como si una madre reclamando a su hija estuviera pensando nomás en su capricho, como si el amor materno fuera egoísmo cuando no se acomoda a la conveniencia de otros. Intenté hablar con Estela sola. Fui una y otra vez. A veces me dejaba en la puerta, a veces ni salía, a veces mandaba a Julián. La última vez que logré verla frente a frente, le dije llorando: «No te estoy peleando una olla, Estela, no te estoy peleando un terreno, es mi hija». Se quedó callada un momento, y entonces vi en sus ojos algo más terrible que el coraje. Vi hambre, hambre vieja, hambre acumulada, hambre de años. «Yo nunca pude tener una», me dijo. «Tú sí, y la dejaste. La dejé contigo porque confié en ti». «Pues te equivocaste», así me lo dijo, sin pestañear. Hay personas que, al hacer daño, todavía intentan conservar algo de vergüenza. Mi hermana no. En ese instante ya se había contado la historia suficiente número de veces como para sentirse con derecho. En su cabeza yo me había ido. Ella había cuidado. La niña estaba bien. Por tanto, el robo estaba justificado. Así funciona el corazón cuando se pudre. Convierte el deseo en mérito. Empecé a ir a la salida del preescolar. Me paraba lejos, detrás de una barda o junto al puesto de nieves, nomás para verla salir. Guadalupe llevaba su mochila nueva, sus trencitas parejas, calcetas blancas. A veces iba de la mano de Estela, a veces de la muchacha que les ayudaba en casa. Yo no siempre me atrevía a acercarme porque ya la primera vez que lo hice, la niña se echó a llorar y se abrazó a la pierna de Estela, diciendo que yo le daba miedo. Miedo, yo que la había parido. Me fui volviendo esa clase de mujer que vive por minutos robados. Si ella volteaba por casualidad hacia donde yo estaba y yo alcanzaba a ver el brillo de sus ojos, con eso me iba a dormir. Si la oía reír, aunque no fuera conmigo, esa risa me acompañaba todo el día. Si lograba dejarle a escondidas un listón o una paleta con la muchacha de la tienda, ya sentía que había tocado un poquito su vida. Así de arrinconada me dejaron. Y como no me resignaba, el pueblo empezó a nombrarme. Primero fue en voz baja, luego ya sin pudor: «Ahí viene la loca. No le hagas caso, pobrecita», se obsesionó. Le convendría volver a casarse, a ver si se le acomoda la cabeza. La palabra loca no llega de golpe, se va pegando. La usa uno, luego otro, luego 20. Sirve para borrar matices. Una mujer loca ya no necesita explicación ni justicia. Lo que diga puede desestimarse. Lo que reclame puede minimizarse. Lo que duela en ella deja de tomarse en serio. Por eso es una palabra tan útil para quienes quieren que una mujer se calle. Me convertí en tema de sobremesa. Las vecinas comentaban que yo me aparecía en la escuela, que había intentado jalar a la niña del brazo, que un día me quedé parada bajo la lluvia viendo la casa de Estela, que me oyeron rezando afuera, que seguro el dolor por Leandro me había aflojado el juicio. Nadie decía la verdad completa, que me habían engañado con papeles, que me habían arrebatado a mi hija aprovechando mi analfabetismo y mi necesidad, que una criatura de 4 años había sido moldeada en mi ausencia para dudar de sus propios brazos de origen. No, eso era demasiado incómodo. Era más sencillo llamarme loca. Hubo una tarde especialmente cruel. Guadalupe tendría ya 6 años.
Yo llevaba semanas ahorrando para comprarle unos zapatitos negros porque la vi salir con los suyos muy gastados y se me partió el alma. Me acerqué a la reja de la escuela cuando iban saliendo. Le hablé bajito: «Lupita». Ella me miró. Ya casi nadie le decía así. Estela había empezado a llamarla Lupe, más seco, más suyo. Yo le estiré la cajita. «Te traje esto». La niña dio un pasito dudando. Entonces Estela apareció detrás y le dijo, sin gritar, pero con dureza: «No agarres cosas de extraños. Extraño». Yo sentí un golpe físico, como si me hubieran pegado con un palo en el pecho. «¿Me oíste?», le dijo a Guadalupe. «De extraños no se recibe nada». La niña bajó la mano. Yo me quedé con la caja temblando. «No soy extraña», susurré. Estela se me puso enfrente. «Para cómo te comportas, sí. Ya deja de confundirla». Ese día sí perdí la compostura. Le grité, le dije ladrona, le dije seca de entrañas, le dije todo lo que me nació. La gente empezó a juntarse. Una maestra salió a pedir calma. El velador de la escuela me tomó del codo. «Doña, por favor, no haga esto enfrente de los niños». Y ahí estaba otra vez yo, convertida en escándalo, mientras la verdadera crueldad se peinaba tranquila del otro lado. Mi madre envejeció rápido en aquellos años. Mi situación le pesaba como piedra. A veces me defendía en voz bajita, a veces me decía que luchara. Otras, en los días de más cansancio, me pedía que pensara en la estabilidad de la niña. Uno no sabe cuánto duele que hasta tu propia madre empiece a hablar con frases que no son suyas, frases tomadas del miedo colectivo. Mi padre nunca estuvo de mi lado del todo. Decía que yo, por no tener recursos, no podía ofrecer lo mismo, como si el amor se midiera en cuartos con piso firme. Para sobrevivir, seguí trabajando donde pude, lavando, cosiendo, moliendo maíz ajeno, y cada peso que juntaba me lo imaginaba en Guadalupe, sus cuadernos, su abrigo, sus trenzas, sus remedios. Le mandaba cosas con terceros, muchas no llegaban. Después supe que Estela las tiraba o las guardaba sin decir que venían de mí. Otras sí se las daba, pero con otra historia. «Te lo compró tu tía, te lo mandó una vecina, te lo dieron en la iglesia». Lo importante no era nomás quitarme a mi hija, era borrarme como origen. Pasaron 3 años así. 3 años de pleitos inútiles, de puertas cerradas, de humillaciones pequeñas y grandes. 3 años en que Guadalupe creció, viéndome como una figura incómoda, una mujer llorosa que aparecía a destiempo, reclamando un lugar que otros ya le habían enseñado a negar. Una vez, afuera de la panadería, me dijo algo que todavía hoy me hace temblar. «Tía Tomasa, ¿por qué siempre lloras cuando me ves?» «Tía Tomasa». No corregí de inmediato. No pude. Sentí que me arrancaban la lengua. «Porque te quiero mucho», le contesté. Me miró con curiosidad, no con cariño, y salió corriendo hacia Estela. Fue por entonces cuando yo empecé a guardar pruebas. Suena raro, ¿verdad? Una campesina pobre, casi sin leer, guardando pruebas. Pero el dolor también enseña. Junté todo lo que podía, la copia vieja del acta de nacimiento que milagrosamente mi madre había conservado, unas cartas de Leandro donde hablaba de nuestra hija Guadalupe, la cartilla de vacunación con mi firma chueca antes de irme al norte, fotos, recibos, cualquier cosa que dijera lo que era cierto, aunque a nadie pareciera importarle. Los metí en una caja de galletas forrada con plástico. Era mi pequeño archivo contra el olvido. También empecé a escribirle cartas a mi hija. No cartas finas, cartas torcidas, llenas de faltas, dictadas a veces por el odio a la costurera que sabía escribir bonito y se compadeció de mí. Otras las escribía yo sola, despacito, copiando letras. Le contaba cómo nació, cómo le gustaba dormirse con el puñito cerrado,
Cómo Leandro, su padre, la había cargado en brazos y prometido enseñarle a silbar. Le contaba de la manchita junto al hombro, de la cuna que le hicimos, del día que se me quedó dormida con una tortilla en la mano. Esas cartas nunca se las pude dar en persona. Las fui guardando. Pensaba que algún día, aunque fuera grande, iban a servirle para saber que yo jamás la abandoné. A los 9 años, Guadalupe hizo su primera comunión. Yo me enteré por una vecina, no por la familia. Me fui a la iglesia escondiéndome detrás de un rebozo oscuro. La vi desde el fondo, con vestido blanco, velita, manos juntas, tan bonita, tan seria, tan fuera de mi alcance. Estela estaba sentada en primera fila, erguida, vestida de azul claro, como madre orgullosa. Julián al lado, y yo, escondida atrás de una columna, sintiéndome un fantasma en la vida que me correspondía. Cuando el padre habló de los sacramentos, de la familia, de las guías espirituales, me dieron ganas de pararme y gritar la verdad allí mismo, entre los cirios y las flores. No lo hice, porque vi a mi hija y supe que convertir ese día en un escándalo también la iba a herir a ella. Así de injusta era mi posición. Hasta para pelear, lo mío tenía que pensar primero en no lastimarla más. A los 10, Guadalupe enfermó de apendicitis. Eso lo supe tarde porque nadie me avisó. La operaron en la cabecera y cuando por fin me enteré, corrí al hospital con el corazón deshecho. Me paré en la puerta del cuarto. Ella estaba dormida, más pálida que nunca, con una mano fuera de la sábana. Di un paso. Estela se me puso enfrente. «Vete. Está enferma, déjame verla. La alteras. Nomás quiero besarle la frente». «No, ya bastante». Ahí sí la odié de una manera que asusta. No con rencor viejo, con una claridad fría, afilada. Vi que ya no le bastaba contenerla. Necesitaba impedir cualquier lazo que nos pudiera recordar la verdad. Los robos más crueles no se conforman con quitarte el objeto amado. Quieren además que tú desaparezcas de su memoria. Los años me fueron poniendo dura por fuera y rota por dentro. Aprendí a contener el llanto en público, aprendí a tragarme insultos, aprendí a hacer cuentas, a no confiar en nadie que hablara con demasiada suavidad. Nunca me volví a casar. Hubo quien quiso acercarse, sí. Viudas y viudos se juntaban mucho en esos tiempos por compañía o por necesidad. Yo no pude, no porque siguiera prendida solo a Leandro, sino porque me quedé viviendo con medio cuerpo, siempre atento al paradero de mi hija. ¿Cómo iba yo a construir otra cosa si lo más importante seguía arrancado? Guadalupe entró a la secundaria en la cabecera, más lejos. Más difícil para mí verla. Estela empezaba a vestirla como muchachita fina, faldas planchadas, suéter limpio, libretas forradas con plástico. Yo, que debería haberme alegrado no más de que estudiara, vivía ese crecimiento como otra expropiación. Cada logro suyo se narraba sin mí. La hija de Estela salió muy lista. La muchacha de los Barrera va a seguir estudiando. ¡Qué bien la supieron criar! Escuchar esas frases en la plaza era como si me fueran arrancando pedacitos de piel. A los 13 años ocurrió algo que todavía me parece milagro y maldición al mismo tiempo. Un domingo de mercado la vi sola por primera vez. Estaba escogiendo telas en el puesto de doña Micaela mientras Estela hablaba con otra señora más allá. Yo me acerqué sin pensar. Oh, sí pensé, pero pensó antes el hambre de madre que otra cosa. La llamé. Guadalupe volteó. Ya estaba larga, linda, con el gesto de Leandro cuando fruncía el ceño. Sí, le tembló la voz apenas. Ya no era niña, ya entendía mejor, ya sospechaba más. «Nomás quiero hablar tantito contigo». Miró hacia donde estaba Estela, como asegurándose de que no la viera. Luego volvió a mirarme a mí. «Mi mamá no quiere». «¿Mi mamá?» «Así».
tan simple. Respiré hondo. Sentí que si no hablaba en ese instante, me iba a morir con las palabras dentro. «Yo soy tu mamá», se puso blanca. No fue un no gritado, fue peor, fue un no asustado, como quien repele una idea peligrosa. «Sí, escúchame, yo te tuve, yo te parí, yo te dejé unos meses por necesidad, no por abandono. Estela me engañó, Guadalupe dio un paso atrás. Ya vas otra vez. O sea que hablaban de mí en la casa, o sea que mi historia había sido reducida a una necedad repetida, a una obsesión que había que tolerar. No estoy loca, hija», le dije, «hija». Se le llenaron los ojos de agua, pero no por ternura, por confusión. «Siempre dices eso», susurró. «Siempre dices cosas y luego mi mamá llora». Ahí comprendí otra pieza de la crueldad. Estela no solo me apartó, me convirtió en agresora, en amenaza emocional, en la mujer que hacía llorar a la madre, que sí la peinaba, la llevaba a la escuela y la acostaba cada noche. ¿Cómo iba Guadalupe a saber, siendo niña, dónde estaba la verdad, si la verdad llegó a ella envuelta en escenas donde yo aparecía alterada y Estela aparecía protectora? «Yo también lloro», le dije. «Pues ya no me busques». Y se fue. No me persiguió nadie, no hubo escándalo. Pero ese «ya no me busques» me tumbó más que cualquier grito, porque por primera vez no era Estela cerrándome la puerta. Era mi propia hija, ya entrenada en la versión de otros, pidiéndome que desapareciera para que la casa donde la criaban pudiera seguir en paz. Esa noche sí pensé en morirme, no de palabra, de veras. Me fui al río, al tramo donde se juntan las piedras lisas y el agua parece negra al atardecer. Me senté mucho rato, miré la corriente, pensé en Leandro, pensé en Guadalupe bebé, pensé en todo lo que ya no tenía. Y por primera vez me pregunté si no sería mejor soltar, no luchar más, dejar que el pueblo tuviera razón en algo y me tragara de una vez esa locura de seguir sintiendo. Pero entonces recordé la caja de galletas con las pruebas, las cartas, la manchita junto al hombro izquierdo. Recordé que mientras yo viviera, aunque fuera sola, alguien tenía que sostener la verdad. Si yo me iba, Estela ganaba completo. Mi hija crecería sin una sola grieta por donde asomarse a lo real. Y yo no podía regalarle eso. Seguí, no con esperanza brillante, no, con obstinación, que a veces es lo único que le queda a una mujer. Los años de adolescencia de Guadalupe fueron los más extraños. Ya no podía yo acercarme tan fácil, pero ella empezaba a mirarme distinto cuando coincidíamos en el mercado o en la iglesia. No siempre. A veces bajaba los ojos, a veces seguía de largo, pero en un par de ocasiones noté duda, una duda mínima, casi invisible, pero suficiente para que yo respirara. La primera señal de verdad la trajo el cuerpo. Guadalupe, ya de 14, empezó a parecerse a mí de una manera que ya no podía esconderse. La misma mandíbula, la misma forma de fruncir la nariz cuando algo le molestaba, la misma manchita en el hombro que una vez se le vio en el ensayo del Festival de Primavera, cuando el vestido se le resbaló apenas. La gente comenzó a comentar en voz baja: «¡Qué raro! Se parece mucho a Tomasa». Bueno, son parientes. Sí, pero demasiado. No era suficiente para derrumbar una mentira tan bien sembrada, pero empezaba a molestar. Estela se volvió más vigilante, más controladora, más celosa. Ya no me odiaba solo a mí. Le empezó a molestar que Guadalupe hiciera preguntas, porque las hizo. Sé que las hizo, aunque no estuve ahí para oírlas. Lo supe por recados, por miradas, por el modo en que la muchacha empezó a quedarse callada cuando me veía en la plaza. Una tarde, muchos años después de aquello del mercado, Guadalupe llegó a la puerta de mi casa. Yo estaba remendando una funda. Al oír el golpe, pensé que era alguna vecina,
Abrí y casi se me paró el corazón. Ahí estaba, con trenza larga, cara seria, cuadernos en el brazo. ¿Puedo pasar? Creo que ni contesté. Me hice a un lado. Entró con esa incomodidad de quien pisa un lugar prohibido. Miró la casa humilde, el fogón, la mesa, la foto de Leandro que yo aún conservaba en la pared. Se quedó viendo la foto más tiempo de lo normal. ¿Quién es? Tu padre. La palabra cayó entre las dos como piedra en un pozo. No salió corriendo, no gritó. Se quedó quieta. Eso ya era distinto. Mi mamá dice que es un primo lejano. Tu mamá dice muchas cosas. No quise sonar amarga, pero soné. Guadalupe dejó los cuadernos sobre la mesa. Encontré unas cartas. Se me secó la boca. ¿Qué cartas? Unas que decían mi nombre. Estaban viejas, escondidas en una caja de metal en el ropero del cuarto de atrás. Mi mamá, Estela, no sé, las tenía guardadas. Sentí las piernas de agua. ¿Las leíste? Asintió. No todas. Algunas no entendí bien porque están raras, pero decían cosas que solo sabría una mamá. Y decían que tú no me abandonaste. Ahí se me nubló todo. Me tuve que sentar. Resulta que una criada nueva había estado acomodando el cuarto de atrás y movió una caja donde Estela guardaba cosas viejas, las cartas que yo le había mandado a mi hija a lo largo de años y que nunca entregó. No las tiró, no pudo. Supongo que hasta para robar completamente necesitaba conservar una parte escondida del crimen. Guadalupe las encontró por casualidad o por justicia, quién sabe. Las leyó a medias. La palabra parí apareció varias veces. La historia de su nacimiento, la manchita, la cuna hecha por Leandro. Demasiadas cosas. Vine porque quiero saber, me dijo. Pero si me mientes, no vuelvo. No saben la dignidad que tuve que juntar para no llenarla de mi dolor. Lo más fácil hubiera sido desbordarme, echarle encima años enteros de sufrimiento, decirle, por fin, ya te diste cuenta. Pero no, la vi. Ya no era mi niña de trenzas cortas, ni la muchachita que me pidió que no la buscara. Era una joven parada entre dos historias, intentando no caerse. Había que cuidarla, así que le conté. No todo con el mismo detalle con que se los cuento a ustedes ahora, porque tampoco quería ahogarla. Pero sí lo necesario. Le hablé de Leandro, del corte, de los papeles que no entendí, de mi regreso, de cómo me la negaron, de cómo intenté cada día y me cerraron cada puerta. Le enseñé el acta de nacimiento guardada en mi caja de galletas, la cartilla de vacunación con mi firma torcida, la foto donde Leandro la tiene cargada recién nacida. Guadalupe la tomó con manos temblorosas. Esa mancha, susurró tocándose el hombro. Mi mamá decía que era herencia de su familia. No, es mía también. Mi madre la tenía. Yo la tengo más clarita. Se lo mostré. La misma sombra de piel en el mismo lado. La vi llorar por primera vez por esta historia. No como niña asustada, ni como muchacha incómoda. Lloró de grieta interna, de saber que el suelo donde una caminó toda la vida no era parejo. Entonces, ¿por qué me dijeron? No terminó la frase. Porque querer no siempre vuelve buena a la gente, le dije. Y porque el miedo a perder lo que se desea hace que algunos hagan monstruos. Me miró mucho rato. Y entonces preguntó lo que más me dolía que preguntara. ¿Por qué no peleaste más? Esa pregunta se la hacen mucho a las víctimas, mis niños. Como si una no hubiera dejado la vida completa en pelear. Como si la pobreza, la ignorancia, la reputación, la soledad, la ley amañada y el juicio social no contaran. Aún así no me ofendí. Era su derecho. Peleé todo lo que pude, le respondí. Y seguí aquí, viva, para que el día que quisieras saber, hubiera alguien que te dijera la verdad completa. Guadalupe se tapó la boca para llorar.
Yo no me acerqué de inmediato, dejé que ella eligiera. Después de un rato, fue ella quien dio el paso. Se sentó junto a mí. No me abrazó como una hija que regresa de golpe a la infancia. Me tocó la mano, apenas, pero yo sentí el mundo moverse. No se quedó mucho rato aquella primera vez. Tenía miedo de Estela, de sí misma, de lo que pasaría si enfrentaba la mentira. Antes de irse, me dijo: «No sé qué hacer con esto». «No tienes que saberlo hoy», le contesté. Volvió, no al día siguiente, ni de manera abierta, pero volvió. A veces con pretexto de una tarea en la biblioteca, a veces diciendo que iba a ver a una compañera. Empezó a hacer preguntas más precisas. ¿Cómo murió Leandro? ¿Cuál fue su primer juguete? ¿Si le gustaba el agua? ¿Qué canción le cantaba? Yo contestaba todo. Cada respuesta era un hilo que tejía despacio una verdad que a ella le habían descosido a propósito. Estela notó cambios enseguida. Se puso nerviosa, más agria. La vi una vez en la plaza con los ojos hinchados. Otra me la topé y me dijo en voz baja, apretando los dientes: «No la confundas. Yo ya no era la misma Tomasa arrinconada de años atrás». «La confundiste tú toda la vida», le respondí. «Hubo una pelea enorme en esa casa. Lo supe después». Guadalupe la enfrentó con las cartas en la mano. Estela, al principio, negó. Luego dijo que lo hizo por amor. Luego dijo que yo la había dejado de verdad. Luego lloró. Luego gritó. Luego se victimizó. Toda la escalera de la gente que ya no puede sostener una mentira sin hacérsela más herida. Julián, el marido, envejecido y cansado, terminó confesando su parte para quitarse peso de encima. Sí, los papeles habían sido más que autorización temporal. Sí, sabían que yo no entendí. Sí, aprovecharon. Sí, el comisario los ayudó porque debía favores a la tienda. Sí, el padre prefirió preservar el bien de la niña. Todos esos hombres tan razonables, tan correctos, tan ordenados, habían puesto una piedra más sobre mi cabeza durante años para que la vida de mi hermana siguiera viéndose decente. Guadalupe se fue de esa casa unos días. No se vino conmigo de inmediato. Y eso también quiero que lo entiendan. La verdad no deshace de golpe los vínculos construidos. Estela la crió, le dio comida, escuela, techo, hábitos, miedos, recuerdos. También la quiso, a su manera torcida. Descubrir el robo no borraba 16 años de vida. Guadalupe se fue con una amiga primero, luego con una maestra que la estimaba. No sabía dónde acomodar el amor ni el enojo. Yo tampoco quise exigirle. Mi deseo era abrazarla y no soltarla más, sí, pero el amor verdadero también sabe esperar la respiración del otro. El pueblo, por supuesto, reaccionó como siempre reaccionan los pueblos cuando la verdad amenaza una costumbre. Con morbo primero, con negación después, con memoria selectiva al final. Hubo quien de pronto juró que siempre sospechó algo. Hubo quien dijo que pobrecita Estela, que enloqueció de deseo de ser madre. Hubo quien dijo que yo también tuve culpa por irme. Como si el crimen de engañarme se rebajara repartiendo culpas entre todos. Nadie vino a pedirme perdón por haberme dicho loca tantos años. Nadie. Y eso es otra herida que no se cierra. La facilidad con que la sociedad te mancha y la cobardía con que luego evita mirarte a los ojos. Estela enfermó poco tiempo después. No sé si de culpa, de nervios o de la misma vida cobrándole factura. Le salió algo en el vientre, luego dolores, luego cansancio. Guadalupe fue a verla. Claro que fue. ¿Cómo no iba a ir? Yo no se lo impedí. Nunca le pedí que odiara a Estela con la intensidad con que yo la odié durante un tiempo. Eso sería volver a usarla para una guerra ajena. Ella tenía derecho a elaborar su propio duelo. Un día me mandó llamar. Fui. La encontré más flaca.
acostada en una cama que yo conocía demasiado bien de haberla mirado desde la puerta durante mis años de exclusión. El cuarto olía a medicina, a sábana vieja, a humedad. Estela tenía la cara chupada, los pómulos afilados. Ya no parecía la hermana bonita de nuestra juventud. Parecía lo que era, una mujer gastada por su propia hambre. Me pidió que me acercara. Guadalupe estaba allí, de pie junto a la ventana, seria. «No lo hice por maldad al principio», me dijo Estela con voz de papel roto. Yo no respondí. Cuando te fuiste y la niña empezó a dormirse agarrada de mi mano, algo se me desacomodó. Yo pensé, esta vez no me va a dejar vacío la vida. Esta vez no. Sentí náusea. Porque eso es lo aterrador del daño, que quien lo hace siempre encuentra dentro de sí una versión sentimental para soportarlo. Tú no sabes lo que fue perder una y otra vez, siguió. Ahí sí la corté. Y tú no sabes lo que fue que me robaras la mía. Nos miramos. No había ternura posible, no de esa clase. Había verdad. Lloró, dijo que al principio creyó que solo sería más tiempo, que luego la niña la empezó a llamar mamá, que el pueblo la felicitaba, que se sintió por fin completa, que después ya no supo cómo echarse para atrás sin perderlo todo. Yo la escuché sin compadecerla del todo, porque sí, su sufrimiento existió, pero hizo de él un permiso para destrozar el mío. Me dijiste que me había equivocado al confiar en ti, le recordé. Cerró los ojos. ¿Sí? Pues de eso no te perdono. No tuve necesidad de decir más. Hay perdones que no nacen y tampoco hace falta fabricarlos para parecer mejor persona. La misericordia mal entendida es otra manera de volver a abandonar a quien sufrió. Estela murió a los pocos meses. Guadalupe lloró su muerte. Yo no se lo reproché. También lloró la vida que perdió conmigo. También eso tuvo que llorar. Mi hija, ya muchacha, tuvo que hacer duelo por dos madres al mismo tiempo, la que la crió desde la mentira y la que la perdió sin haberla dejado nunca de buscar. ¿Se imaginan el tamaño de esa ruptura? Hay dolores que no caben enteros en una sola alma y aún así algunas personas tienen que cargarlos. Después de la muerte de Estela vino el trabajo más difícil, construir algo entre nosotras sin pretender que el tiempo se deshiciera. Guadalupe empezó a visitarme más seguido, a veces comíamos juntas, a veces me ayudaba a desgranar maíz, a veces se quedaba callada mirando la foto de Leandro, me preguntaba cosas pequeñas, qué me gustaba cocinar, si de joven cantaba. ¿Cómo era mi madre cuando se enojaba? Esas preguntas que para otras familias son cotidianas, para nosotras eran puentes levantados a pulso sobre un abismo. La primera vez que me dijo, mamá, otra vez, ya tenía 19 años. Fue sin querer, se le salió. Estábamos haciendo café. Se quemó apenas la punta del dedo con la olla y dijo, ¡ay, mamá! Luego se quedó congelada, como si la palabra hubiera escapado antes que el pensamiento. Yo tampoco me moví. Y entonces lloró. Yo también. Pero no fue un llanto de triunfo. Fue más bien un llanto de duelo tardío, de todo lo que esa palabra debió haber significado siempre y no pudo. La abracé despacio, como se abraza algo quebradizo. Ella se dejó, olía a jabón, a juventud y a pena. Sentí su cara hundirse en mi hombro y pensé en la niña de vestido amarillo a la que vi alejarse detrás de la falda de Estela el día que volví del norte. ¿Cuánto tiempo cabe entre una y otra escena? ¿Cuánta vida puede robar una decisión torcida? No vivimos juntas de inmediato. Ella quiso estudiar enfermería en la cabecera y luego consiguió trabajo. Yo la apoyé como pude, no por querer compensar con dinero lo que nos quitaron, sino porque por fin tenía la oportunidad de estar donde una madre debe estar, del lado que sostiene.
Con sus propios pasos, Guadalupe fue viniendo más hacia mí. Me presentó a amigas, me llevaba pan, me preguntaba por remedios caseros. A veces se enojaba de la nada y se iba. Otras se quedaba callada largos ratos. Entendí que el trauma también tiene esos oleajes. A ratos me buscaba con hambre. A ratos le dolía demasiado acercarse porque cada cercanía le recordaba todo lo perdido. Un día me pidió la caja de galletas. Le di las pruebas, las cartas, las fotos. Las leyó con calma, como quien acaricia una herencia y una herida al mismo tiempo. Cuando terminó, me dijo algo que jamás olvidaré. Lo que más rabia me da no es solo que me mintieran, es que te hayan dejado sola diciéndote loca, sabiendo tú la verdad. Ahí sentí algo parecido a la justicia, no la de tribunales, no la de papeles, no la de castigos públicos, una justicia íntima que la persona más importante, la arrancada, la confundida, la única cuya mirada realmente me importaba, por fin viera completo el tamaño del daño que me hicieron. Con el tiempo, algunos del pueblo empezaron a cambiar el tono. Ya no decían la loca del camino real, decían, pobrecita doña Tomasa. Siempre sí era cierto. Fíjense nada más, ni siquiera entonces fueron capaces de nombrar el crimen como crimen. Todo seguía envuelto en pobrecita, en desgracia, en fatalidad. No fue fatalidad, fue despojo, fue abuso de confianza. Fue una hermana aprovechando la viudez, la pobreza y la ignorancia de otra para quedarse con lo que no le pertenecía. Díganlo bien, aunque les incomode, porque mientras las cosas se sigan nombrando suavecito, seguirán repitiéndose. Guadalupe se casó años después. Ahí sí estuve. La peiné yo. Le acomodé el velo yo. Le cosí un pedacito por dentro del vestido para que no le rozara mal el hombro de la manchita. Cuando me pidió que la acompañara hasta el altar, se me dobló el alma otra vez, pero ahora de una manera dulce y amarga al mismo tiempo. Caminé despacio, sintiendo cada paso como una costura tardía. No recupera el pasado, no, pero sí le da a una algo que la mentira le había negado. Presencia legítima en la historia de su hija. Cuando nació mi nieta, Guadalupe me la puso en brazos y me dijo, a ti no te la quita nadie. Entonces entendí que algunas heridas no cierran, pero dejan de sangrar igual cuando una generación decide no repetir el crimen. Ahora, ya vieja, sentada en esta silla que cruje más que yo, pienso seguido en Estela. No con cariño, no siempre con odio tampoco, más bien con esa mezcla amarga que dejan las personas que te destruyeron desde un lugar que un día fue amor. Porque sí, yo la quise, fue mi hermana, compartimos infancia, hambre, juegos, noches de miedo. Y sin embargo, cuando la vida la vació de hijos, en lugar de sostener mi mano, eligió arrancarme a la mía. Esa es la forma más honda de traición, la que no viene de un enemigo, sino de alguien que conocía el mapa exacto de dónde herirte. A veces me pregunto si en algún momento, antes de dormirse, pensó de verdad en mí, no en la madre abstracta que le convenía minimizar, sino en mí, Tomasa, su hermana, la que le prestaba el vestido bueno, la que la ayudó a sangrar sus pérdidas, la que la abrazó cuando no pudo ser madre. ¿Pensó en eso cuando me vio llegar del norte con la muñeca y los listones? Sintió, aunque fuera un segundo, de vergüenza. Le tembló el corazón cuando Guadalupe me dijo tía por primera vez. No lo sé y ya nunca lo sabré, pero aprendí que incluso si la culpa existe, no siempre repara nada. Lo que sí sé es esto: sobreviví a que me llamaran loca y no cualquiera sobrevive a eso.
Porque cuando te repiten suficiente que estás confundida, exagerando, inventando, queriendo ver lo que no es, llega un momento en que una misma empieza a dudar de la firmeza de sus propios recuerdos. Yo pasé por ahí. Hubo noches en que me pregunté si de veras no había hecho algo mal, si de veras no me fui demasiado tiempo, si de veras Guadalupe no estaría mejor sin mí. Eso hace la violencia cuando se alía con la opinión pública. Te mueve los muebles adentro de la cabeza hasta que ya no sabes dónde dejaste la certeza. Por eso les digo, mis niños, y escúchenme bien, cuando una mujer insiste en una verdad que nadie quiere oír, no se apresuren a llamarla loca. Pregúntense a quién beneficia desacreditarla. Pregúntense quién se ve más limpio si ella pierde credibilidad. Pregúntense qué poder, qué dinero, qué apariencia de decencia se está protegiendo con ese adjetivo, porque muchas veces la locura de la que la acusan no es otra cosa que dolor sin permiso. Yo no me volví loca por pedir a mi hija. Me quisieron volver loca negándomela. Y no pudieron. Tardé años, sí. Perdí tiempo irreparable, sí. Vi a mi propia hija crecer llamando mamá a otra mujer, sí. Fui la comidilla del pueblo, sí. Me tragué humillaciones que no le deseo a nadie, sí. Pero no pudieron arrancarme la verdad completa. La sostuve cuando no tenía nada. La sostuve con la boca seca, la sostuve sin testigos, la sostuve mientras me señalaban, la sostuve mientras mi propia hija dudaba de mí, la sostuve hasta que ella estuvo lista para escucharla. Y eso, al final, fue mi victoria. No la victoria brillante de las telenovelas donde todo se arregla con un abrazo y un castigo para la mala, no. Mi victoria fue más humilde y más real, que Guadalupe supo quién la parió, que supo quién la buscó, que supo quién firmó engañada, que supo quién la robó, que supo que la mujer a la que el pueblo llamó loca estaba, en realidad, peleando con uñas y hambre por no desaparecer de su vida. Con eso me voy a morir más tranquila, no completamente en paz, porque hay cosas que ya no vuelven. Yo nunca voy a tener los años que me robaron de su infancia. Nunca la veré de 5, abrazándome a la cintura otra vez. Nunca voy a volver a peinar sus trenzas de primaria. Nunca me va a preguntar con vocecita dormida si mañana también voy a estar. Ese tiempo se lo tragó la ambición de mi hermana y la cobardía de un pueblo entero que prefirió comodidad antes que justicia. Pero sí tengo esto, la verdad dicha con su nombre. Y ya es mucho. A veces, cuando Guadalupe viene con sus hijos y la casa se llena de pasitos, me quedo mirando cómo les acomoda la ropa, cómo les sirve el plato, cómo les limpia la cara con esa mano firme que también es mía. Y siento una punzada dulce. Pienso, aquí estamos, torcidas, tardías, remendadas, pero aquí estamos. La sangre encontró de nuevo su camino, aunque le hayan puesto piedras. La última vez que pasé por la tumba de Estela no recé. Me quedé parada un rato, nada más, mirando su nombre, las fechas, la cruz sencilla. No sentí ganas de escupirle ni de perdonarla. Sentí otra cosa, cansancio. El cansancio de haber cargado tantos años una historia que otros quisieron enterrar viva. Le dije, en voz baja, porque para eso ya no hace falta testigo. No te gané yo, te ganó la verdad y me fui. Eso fue todo. Así que si alguna vez oyen por ahí de una mujer que no se cansa de reclamar lo que ama, de una madre que sigue insistiendo aunque todos le digan que ya suelte, no piensen primero que está loca.